Hola, muy buenos días. Estamos otra vez con ustedes una semana más. Hoy lunes 15, ¿verdad? Hoy, por cierto, está cumpliendo años nuestro hijo Adrián. Le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. Y pues bueno, felices de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así es, un abrazo y un beso a nuestro hijo el más pequeño, Adrián. Y bueno, el tema de este día, lunes 15 de junio, dice, nuestras credenciales divinas. Y me llamó un poquito la atención por qué decía nuestras credenciales divinas. Y me metí a buscar en internet el significado o el propósito de las credenciales y dice, una credencial es una orden o un documento que atestigua o autoriza la calificación, competencia o autoridad otorgada a un individuo. Su fin es de darle posesión, al empleado de su plaza o a un estudiante, dice, de su curso o de su grado. Ejemplos de credenciales también nos narra aquí el internet, dice, son los diplomas, los títulos académicos, los títulos de grados, los documentos de identidad, las insignias. Hoy en día son las contraseñas, los nombres de usuario, etcétera. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Mi esposa y yo a veces nos sentamos a ver la tele y vemos programas de todo tipo. Nos gustan más los programas románticos, ¿verdad? Bueno, más a mi esposa, ya ando yo viendo con ella. Ustedes saben, los maridos, que las señoras son las dueñas de los controles remotos, ¿verdad? De la tele. Pero bueno, y nos gusta ver a veces algunos programas de unas series de policías y llama mucho la atención cómo llegan a la escena del crimen o del accidente, está acordonada, nadie puede entrar, solamente aquellos que se identifican. Y dentro de aquellos que se identifican con una credencial, ¿verdad? Ya sea de la policía, aún dentro de esas credenciales están por grupos, ya sea de una corporación o de una policía estatal o federal. Y bueno, dice aquí, ¿sí? Dice nuestro devocional como título, dice, nuestras credenciales divinas. Así es. Y bueno, referente a eso que dices, habla el versículo hablando de que pues se une, ¿no? Cuando hay una credencial de cierta escuela o de cierta organización, pues se habla de una unidad, ¿no? De un grupo específico. Y el versículo de hoy, en Juan 17:11, nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Aquí está hablando Jesús. Y dice, y yo voy a ti. Dice, Padre Santo, a los que me has enviado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y aquí está hablando Jesús, le está hablando al Padre, Señor, que ellos sean uno. Y es como tenemos la credencial en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos, ahora sí que nos tomamos la foto y ya tenemos la credencial celestial. Dice la Biblia, me estaba acordando que dice que son las arras, que tenemos algo dentro de nosotros que nos identifica, que es el Espíritu Santo. Así es, así es. Y bueno, y aquí Jesús está orando, ¿no? Le está diciendo al Padre que sean uno. Y se los decía al principio, en el momento que aceptamos a Cristo, ya pertenecemos a la familia de Dios, ¿no? Sí. Pero aquí el Señor Jesús está orando, Padre, que sean uno. Inmediatamente somos del cuerpo de Cristo, pero está diciendo, como dice aquí en el devocional, el primer párrafo dice la unidad, la armonía que debiera existir entre los discípulos de Cristo se describe en estas palabras, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, Jesús sabe la clase de personas que somos. Y como dice ese dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Imagínate, estar incorporados en una familia, pues todos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, diferente carácter. Y entonces dice, Padre, que sean uno. Y ese uno es el amor de Cristo el que nos
une, el amor de Cristo, el que nos hace ser tolerantes, el ser misericordiosos con los demás, el tenerles paciencia, el amarlos tal como son, el aceptarnos unos a otros, ¿verdad? Porque no somos perfectos, no somos seres únicos, perfectos y que a nosotros nos tienen que aceptar tal como somos, no, pero el amor de Cristo es el que nos hace tener esa unidad, ¿no? El amor a Dios nos hace tener esa unidad, como dice, esa unidad, esa armonía es la que debiera reinar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Son nuestras credenciales. Esas son nuestras credenciales. Y credenciales. si te acuerdas la semana pasada, cómo cada persona entramos en un proceso en nuestra salvación cuando recibimos a Cristo. Uh-huh. Es quitado un corazón, es transformada nuestra manera de pensar y se refleja, ¿sí?, en nuestra actitud. Y como dices tú, nos vamos incorporando. Uh-huh. Ciertamente todos llegamos con una mentalidad y un estilo de vida. Aún a veces, por ejemplo, nos pasó aquí en la iglesia, ¿no? La iglesia donde nosotros estamos está muy cerca a algunos otros estados y podemos llegar, como llegamos nosotros, ¿verdad? Venimos de Veracruz, llegamos a Pachuca, pues traemos costumbres veracruzanas. Pero eso es lo maravilloso que hace Dios, nos integra a gente de todo tipo, de todo tipo de cultura, de toda ideología, y el Espíritu Santo hace ese trabajo, esa unidad. Y el siguiente párrafo hace una observación muy importante. Dice, pero ¿cuántos hay que se retiran y parecen creer que han aprendido todo lo que necesitaban aprender? Los que eligen quedarse en los bordes del campamento, y esto me llamó mucho la atención, dice, los que eligen quedarse en los bordes del campamento no pueden saber lo que sucede en el círculo más íntimo. Y hace una exhortación, dice, deben ir hasta el mismo centro, pues como pueblos debemos estar unidos en fe y en propósito. Mediante esa unidad hemos de convencer al mundo de la misión de Cristo y presentar nuestras credenciales divinas al mundo. Y hace una observación aquí. Muchas veces la gente pues llega y pues todos llegamos, ¿no?, con distintos problemas, distintas situaciones. Y Dios quiere sanar tu vida, restaurar tu vida, arreglar todos esos problemas que tú tienes. Pero parte también de ese proceso que Dios va a hacer de bendecir tu vida, habla de integrarte a una iglesia, integrarte a una comunidad, integrarte como dice la Biblia, al cuerpo de Cristo. Y sin darte cuenta, en ese proceso de sanidad, de restauración, pues tú te vas integrando a servir con mucha gente. Y te vas dando cuenta cuán importante es trabajar y colaborar juntos. Y en ese proceso van sucediendo cosas tremendas. En ese proceso Dios va trayendo a tu vida tantas bendiciones, va haciendo la sanidad, va haciendo la restauración, que sin darte cuenta Dios lo hace. Y por eso dice este párrafo, no nos debemos de quedar en la orilla. Es decir, no te conformes con el hecho de llegar a una iglesia a sentarte a escuchar nada más. Llegar, escuchar y de ahí, ¿verdad? Pues bueno, ya cantado, ya aplaudimos, terminó la reunión y me voy. No, cuán importante es, como veíamos, ¿no?, ser uno. Y ese ser uno, pues lo vas a aprender ahí en la comunidad cristiana, cuando compartes de tu tiempo, cuando saludas, cuando te acercas a las personas y se va haciendo esa unidad. No nada más nos quedemos en el borde, tratemos de sumarnos a una visión, a un equipo de trabajo, a un grupo cristiano, a una familia en Cristo, para que comprendamos la belleza y la bendición que es de pertenecer a una iglesia. Así es, y eso es lo hermoso, ¿no? Que cuando venimos a Cristo, si no sabías perdonar, aprendes a perdonar. Si no sabías amar, aprendes a amar. Si no sabías convivir con la gente, si dices, es que a mí me gusta ser ermitaño, aprendes todo esto, ¿no? Y además, ahí conocí a mi esposa. Ahí conoces incluso la pareja que Dios tiene para ti. Y eso es hermoso, el poder saber que perteneces a un grupo, a una familia, pues eso es
precioso, ¿no? Que aún a veces, hasta sin conocer a la persona, sientes que hay algo que te une, ¿no? Y eso es, como decías en un principio, es el Espíritu Santo que está en ti y en mí, que nos hace ser unos. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, entra el proceso, como dices tú, de cambio y todo eso. Y yo quiero que leamos el segundo párrafo de nuestro devocional. Marca aquí también, ahí mismo en Juan 17, el versículo 23. Yo les recomiendo, yo ya leí todo el capítulo 17 y habla de todo esto, de cómo Jesús está orando al Padre, que seamos uno, que entendamos que no somos de este mundo. En el momento que aceptamos a Cristo, adquirimos una nueva ciudadanía y el Señor Jesús nos une y el Padre nos ama por el amor de Cristo, y Jesús es el que ha traído esta unidad. Y bueno, el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice la palabra, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y fíjate, hace aquí unas preguntas, aquí la persona en el devocional. ¿Podemos comprender el significado de estas palabras? ¿Podemos admitirlo? Dice, ¿podemos medir este amor? Dice, el pensamiento de que Dios nos ama como a su Hijo debiera acercarnos a Él en gratitud y alabanza. Y cuando yo leía estas palabras, cuando estábamos estudiando, y yo leía estas palabras, yo decía, es cierto, o sea, a lo mejor no nos ponemos a pensar el amor que le tiene el Padre a su Hijo, a Jesucristo, y que ese mismo amor es el que nos tiene a ti y a mí. Cuando te pones a meditar un poquito en esto, dices, wow, Dios, realmente me amas. No solo Jesús que dio su vida, sino el Padre también, porque Él aceptó y permitió y vivió el dolor de su Hijo al morir en la cruz, pero Él sabía que lo estaba haciendo por nosotros, y era porque el amor del Padre también estaba ahí. Y dice, si tan solo entendiéramos ese amor, estaríamos tan dispuestos a servirle a Él con gratitud y con esa entrega, ¿no? Sí. Y yo quisiera que me acompañaran ahí en Mateo 22, versículos 36 al 40. Y habla de precisamente cuando un fariseo se le acerca a Jesús y le dice, y pues eran personas religiosas, personas que conocían, ¿no?, las escrituras, y le dice ahí en el versículo 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero le dice, pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, en estos dos mandamientos que Jesús le citó a este hombre se cumplen toda la ley. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Cuando hacemos esto, entonces automáticamente estamos cumpliendo con toda la ley. Si amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no vas a robar, no vas a matar, no vas a decir mentiras, no vas a hacer nada que dañe el corazón de otro ni el corazón de Dios, ¿no? Eso nos lleva y nos exige hacer un cambio en nuestro corazón, en nuestra moral, el cómo vamos a vivir, siempre considerando al otro, siempre amando al otro, siempre entregándonos por el otro, ¿no? Sí. Y recuerdo cómo en el libro de los Hechos nos narra cómo a los discípulos de Jesús, ya no estaba Jesús presente, estaba Jesús, a los discípulos de Jesús dice que se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Por lo que veían. Lo que veían de manera particular y lo que veían en ese grupo. Porque no, dice el libro de los Hechos que no lo llamaron solamente a uno, sino al grupo. ¿Por qué? Porque cómo hablaban, cómo convivían,
cuáles eran sus intereses, cuáles Dice eran que sus gustos. tenían todas las cosas en común, Sí, ¿no? y eso lo habían visto en las enseñanzas de Cristo, en la práctica de Cristo, la gente lo había visto, y ahora que no estaba Cristo, ven a este grupo, a esta nueva comunidad siguiendo las enseñanzas de Cristo, dice, por eso les llamaron cristianos. Wow, les dieron unas credenciales. No solamente se nombraron ellos, se autonombraron, no, sino que ese documento, esas credenciales eran más que evidente a la gente. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el devocional. Tenemos que reflejar esa unidad, tenemos que reflejar ese compañerismo, tenemos que reflejar esa convivencia y ese amor. No solamente decir que soy, ¿verdad?, creyente, que soy cristiano. No, tenemos que reflejarlo. Tenemos que darlo a conocer en nuestra manera de llevarnos con los demás, en la manera de compartir con los demás, en la manera de estar con los demás. Yo creo que eso es importante. Así es. Lo decías al principio, ¿no? De este tema que, pues Dios nos pone en una casa, nos pone en una iglesia y nos pone a servir, ¿verdad? Nos pone ahí con un propósito y uno de ellos es el crecer espiritualmente, el poder también tener una familia, tener hermanos en Cristo, tener gente a quien puedes contarle, a quien que sabes que puede orar por ti, que sabes que va a estar ahí contigo, ¿no? Y el propósito de esto es el poder vivir en esa unidad, reflejar el amor de Cristo para así poder ser ejemplo a los de afuera, ¿no? Y a la vez, y fíjate, ahí en este libro de Juan que estaba leyendo cuando lo leí completo el capítulo 17, pues habla, ¿no? De que no oro nada más por los cristianos, decía Jesús, sino oro por aquellos que se van a ir añadiendo, ¿no? Sí. A la iglesia. Y nosotros tenemos que provocar eso en los de afuera, en la gente que no conoce de Cristo, debemos provocar ese amor, debemos provocar esa unidad, ese deseo de decir, quiero lo que ellos tienen, ¿no? Y Jesús no solo oró por nosotros, sino por aquellos que se van a estar agregando. Sí, y la verdad que este tema todavía tiene mucho para dar, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Sí. Esperamos que lo poquito que estuvimos compartiendo con ustedes haya sido de bendición. Y como siempre, al final dejamos un video para que esta música pueda también ser parte de nuestro crecimiento y de nuestro caminar en Cristo. Pues nos despedimos. Así es, Dios les bendiga, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.